Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Hola, Leo, Adriana y a todo el equipo. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, ¿me podés ubicar un poco que estamos un tanto perdidos acerca de esta situación? ¿Cuál es la nueva información que tienen en relación a los resultados que le realizaron de los anticuerpos de la doctora Herrera? Bien, usted relató ya desde el primer hisopado Sí. que tuvo que rogar prácticamente la doctora Prato Herrera para que se lo hagan, que de hoy tuvo los resultados que todos conocemos. De allí surgieron ciertas dudas, ocurrió lo que todos ya saben, hasta inclusive una investigación, se abrió un legajo fiscal por ciertos achaques y reproches que se le hacían al abrirse penalmente, al abrirse un legajo fiscal es penal, pero también de conducta y comportamiento y otras cuestiones que hacen al honor de la doctora, pero ya teníamos ciertas dudas. Por lo tanto, se insistió con el segundo hisopado, el que, insisto, y novedosamente dio negativo, negativizó muy rápido, lo que aumentó las dudas y por lo tanto ya en contacto con la doctora Prato pedimos para hacer los anticuerpos en un laboratorio privado y en el día de ayer se les informó el resultado que es no reactivo. ¿Qué significa, Andrés, para los que no tenemos conocimiento acabado de cuestiones técnicas como esta? ¿Qué les da este resultado? ¿Qué significa esto? Este resultado en términos criollos quiere decir que la doctora Patricia Herrera nunca tuvo COVID-19. Nunca pudo haber tenido COVID. Es increíble, vos sabés lo que se genera a partir de ahora. Es terrible. Más allá del archivo fiscal que se iba a solicitar con anterioridad, pero estábamos esperando este resultado porque, reitero, teníamos serias sospechas y después te voy a explicar un poco esa cuestión. Íbamos a pedir el archivo fiscal por los posibles delitos que estaría investigando la Fiscalía, que si se puede decir de alguna manera están ahora en auge, que son el artículo 202, 203 y 205 del Código Penal, o sea, el que propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Sí. Eso admite un modo doloso y un modo culposo, que es el 203, y el 205 el que violar las medidas adoptadas por autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. ¿Ella ya había sido imputada por la Fiscalía por estos cargos? No. No, fue imputada, pero desde el hecho que se libraron oficios de la Fiscalía, el Instituto Charcot, donde trabaja el marido, Gustavo Vallejo, el doctor Gustavo Vallejo, libraron oficios al hospital. Obviamente existe una investigación y al existir una investigación resulta obvio, porque así se dio también el anoticiamiento del legajo que iba dirigido y que la tenía como sindicada, como imputada. En términos legales hablamos ya que es imputada, aunque no se haya realizado la audiencia del artículo 275 del Código Procesal Penal. Ahora, Andrés, ¿la investigación a dónde apuntaba? ¿Hacia había dolo o culpa? Es decir, hacia la doctora, sabiendo de que tenía coronavirus, salió a dar vueltas, como apareció, imágenes en una farmacia y otras cosas que se conocieron, o si lo hizo sin saber, digamos. Sí, hay dos cuestiones. Una, que es la pena más grave, estoy hablando del artículo 202, al que propagar una enfermedad peligrosa contagiosa. Claro. Ya correspondió el archivo, aún si hubiera tenido coronavirus, porque está corroborado que no contagió a nadie. Pero con el resultado de anticuerpos, el reactivo negativo, nunca pudo estar en situación de contagiar a nadie, o sea que mayor aún, es doblemente corresponde el archivo por no existir delito. Y con respecto al artículo 205, la doctora Prato no violó ninguna medida adoptada por las autoridades competentes, precisamente, y esto se lo ha dicho inclusive, hay varios testigos delante del comité de crisis, que ni siquiera tenía indicación de ser hisopada la doctora Prato. Se hizo el hisopado porque ella
lo quería solicitar, pero no tenía entonces, ni siquiera indicación. Claro, no desobedeció, no hay manera de que haya desobedecido cuando no le dieron nunca una indicación. Exactamente. Y por esa razón se iba a pedir el archivo. Esto da más certeza, Andrés, esto da más certeza, digo, este resultado que ustedes tienen da más certeza a aquello de que a más de uno le llamó la atención por qué no había contagiado a nadie la doctora, ni a su marido, ni a la familia, ni a nadie que se decía ahí porque tenía baja carga viral. Por supuesto, a ver, eso lo entendemos, por eso creo que esto trasciende y la denuncia que se va a realizar precisamente contra personas indeterminadas porque no sabemos, creemos que se ha manipulado deliberada, intencionalmente la muestra. Con respecto a la carga viral, si es alta, si es baja, a ver, yo no soy médico, apenas soy abogado. Sí le debo decir que he recibido mucho apoyo de la comunidad médica y agentes de salud con la doctora Prato Herrera y con Gustavo Vallejos, y obviamente estas personas no son improvisados en el tema, ¿me entiendes? Son médicos. Claro, porque siempre se planteó que cumplió con todos los protocolos, que no se explicaban cómo se había contagiado. Y es más, la doctora Frey, la epidemióloga y también la titular del Nodo de Salud, cuando recuerdo que dieron la conferencia de prensa, la hipótesis que decían era que en el momento del cambio del traje y en ese momento que era todo como muy... ahí se contagió. Eso era un poco la hipótesis que había. No deja de ser una hipótesis, insisto, y yo creo que sin menosprecio y sin menoscabar lo que digan, con respeto que ahí pudo haber sido, creo e insisto y estoy convencido, los resultados que llegaron ayer dan cuenta de que no tuvo nunca COVID-19. Insisto, y si lo hubiera tenido, tampoco hubiera cometido ningún delito. Con respecto a eso de las curvas que estábamos hablando, que pueden informar, sí, en los test de coronavirus la carga viral, pero nunca se informa, jamás se informa eso. Un resultado, y esto me lo han hecho de prueba de coronavirus. ¿Cómo jamás se informa? La carga viral. Eso no se informa, curvas. ¿En el informe no viene la carga viral que tiene uno? No. Se informa así, un resultado de prueba de COVID-19 con RTQ, PCR se informa detectable o no detectable o indeterminado. Si es indeterminado, hay que solicitar una repetición, eso lo manejan las autoridades sanitarias. Claro, ¿te da sí o no? No te da cuánto es ese sí. Tal cual, no te da ni mucho sí, poco sí, débilmente positivo, débilmente negativo, falso positivo. No. Entonces, ¿por qué escuchamos tantos? No entiendo, ¿por qué escuchamos a tantos profesionales hablar acerca de esto? Yo le repito, soy abogado, pero me he asesorado en el tema y me han dicho eso. Pero de todos modos, a ver, tantos profesionales, quienes han manifestado esa cuestión y han puesto en tela de juicio que el test de la doctora Prato Herrera era débilmente positivo. ¿Usted escuchó otro resultado así en la provincia, en el país, en el mundo? No, la verdad que no recuerdo haber escuchado otro de esa manera. Es más, otra cosa que nos llamó la atención fue que el caso, no sé si se acuerdan, fue confirmado por el gobernador Perotti en conferencia de prensa antes de que se confirmara acá a nivel local. Quizás no tenga absolutamente nada que ver con esto que estás vos comentando, pero digo, recordando cómo nace todo esto, ¿no? Después, en medio de ello, el intendente pidiendo que se haga un nuevo hisopado porque no confiaba en el resultado. Casi cambia de fase la ciudad de Reconquista, ¿se acuerdan, no? Haciendo un repaso. Después de esto, que de la fase 4 se iba a pasar a la fase 1 y finalmente no se pasó. Exactamente, esta situación tuvo en vilo a toda la comunidad y la ciudad de Reconquista, Avellaneda, precisamente, y por eso hace que sea aún más grave los delitos que se van a denunciar mañana o pasado. Precisamente. ¿Van a hacer una presentación, Andrés? ¿Vas a hacer una presentación judicial? Sí, voy a hacer una presentación. Yo no sé, sinceramente, porque no me he reunido, mañana me tengo que reunir, no sé qué es lo que harán los doctores, ni Gustavo Vallejos, ni la doctora Patricia Prato Herrera, pero porque veo que los médicos tienen una cuestión especial con los temas legales.
han pasado momentos muy duros y difíciles y sinceramente están preocupados por su situación legal, penal y nada más, y los respeto en ese aspecto. También las otras cuestiones con respecto a si se los ha dañado en su honorabilidad y demás son derechos personalísimos y ellos decidirán qué quieren hacer o qué no quieren hacer. Por ejemplo, las imágenes que se publicaron de la farmacia, por ejemplo, hablamos de todo eso. Ellos pueden iniciar, si quieren, acciones legales. Injurias, calumnias, sí, acciones por injurias y calumnias, imágenes en los de la farmacia, redes sociales y bueno, todo lo que usted ya sabe. Tiene para archivar la cantidad que hay. Sí, tiene para archivar, pero no puedo porque es una cuestión, insisto, personalísima de ellos. Lo que sí, si no, yo voy a denunciar como ciudadano de Reconquista y santafesino y argentino la posible comisión de varios delitos que creo cometido. Muchos dolosos y otros culposos inclusive, y no son todas estas cuestiones de que da débilmente positivo, falso negativo, casi sí, casi, pero mucho, pero no alcanza, pero la curva, pero la carga viral, sino que después da negativo. Sí. Claro. Andrés, adelantándome la presentación, ¿cuáles serían los posibles delitos de tu presentación? Varios, por eso, insisto, violación de medios de prueba, para hacer del artículo 255 del Código Penal, falsificación de documentos, intimidación pública, porque como usted bien dijo, estuvimos todos en vilo unos días ahí que volvíamos a fase 1, que no, que el brote, que... Bien, todo eso en concurso real, o sea, son varios delitos, no es un solo comportamiento delictual encasillable en diferentes tipologías, sino que son varios delitos, y más los que puedan surgir de la investigación, incumplimiento de los deberes del funcionario público y otros tantos más. Hay varias sospechas, tengo entendido, por eso mañana se va a pedir en la presentación para que se resguarden, no sé cómo se manejó la cadena de custodia, pero que el hisopado, el supuesto primer hisopado de la doctora no tiene número de documento. ¿El que se hizo en una clínica privada? No, el primer hisopado, el débilmente positivo. ¿Cómo no tiene documento? Sí, vendría la muestra con una indicación del DNI, tengo entendido, pero esto lo sé por trascendido, no puedo dar certeza de esto, pero es una de las hipótesis que me ha llegado, una de las versiones que me ha llegado. Ahora, Andrés, vos pensaste, vos como abogado, digo, y como conocedor de muchos casos, no de este tipo, pero en general, digo, el móvil, digamos, ¿por qué se haría una cosa así? Mire, ¿me explico? Sí, a ver, no es nada nuevo, y usted sabe, porque es una persona inteligente, que se use, lamentablemente, y eso es lo que sea más vil todavía el quehacer delictivo, aparte de un delito, que se use una epidemia, una pandemia para satisfacer intereses que yo creo en este caso son políticos o sectoriales pero no puedo dar más precisiones porque sería yo irresponsable, pero tengo mis serias dudas. No es el primer caso, a ver, pasa en todos lados, en muchos países o presidentes están hablando de coronavirus y a la vez que están viendo el tema de su reelección. Andrés, la última, y cierro. ¿Es válida como elemento de prueba este resultado que tenés ahora y que te marca que no tiene anticuerpos y que te determina, según lo que vos entendés y los médicos con los que hablaste, que nunca tuvo COVID-19, que nunca tuvo coronavirus la doctora Herrera? Digo, en la justicia, ¿es válida tanto como una prueba en el ámbito público, una prueba de un laboratorio privado? ¿O te van a decir, no, tenés que hacerla, la misma que hiciste en el privado, tenés que hacerlo en un público? No veo ninguna diferencia, porque con ese criterio, ¿por qué le daríamos validez a la prueba pública y no a la privada? Porque no tendría sentido. Ahora, yo le pregunto, ¿es válida la prueba pública? Para la Fiscalía en su momento fue válida y de hecho iniciaron una investigación de oficio. Pero de todos modos no hay problema si la Fiscalía se opone a la presentación, veracidad de la prueba. Se hará otro, se citará a los bioquímicos que intervinieron y demás. No veo, a ver, habría otro delito que la Fiscalía tendría que investigar, entonces ya también se le imputaría de nuevo a Gustavo Vallejo, a la doctora Herrera y a los bioquímicos también. Claro. En forma privada, un laboratorio aquí de
No, para mí tiene exactamente la misma validez. La misma validez. Andrés, gracias por atendernos. No, Muchas por gracias. favor, Te mandamos gracias. un abrazo. No, buenas noches. Abrazo.